Hola, hoy vamos a meternos de lleno a un tema, Pues clave en la contabilidad aquí en México, los impuestos a la utilidad, específicamente bajo la NIF D4. Y vamos a enfocarnos en ese concepto que, la verdad, a veces nos saca canas verdes, el impuesto diferido. Sí, exacto. Porque, bueno, todos ubicamos más o menos el impuesto causado, ¿no? El ISR que se calcula cada año. Claro, el que pagamos. Pero luego ves en los reportes financieros este otro renglón, impuesto diferido. Y dices, bueno, ¿y esto qué? ¿De dónde sale? Precisamente, la idea de la NIF D4 es que la contabilidad no solo muestre el impuesto, digamos, inmediato del año, sino también cómo las operaciones de este año van a impactar los impuestos en el futuro. Ahí entra el diferido. Ok. Vayamos por partes. Para sentar las bases, ¿qué es exactamente el impuesto causado? Rápido. Y causado es el impuesto que la empresa calcula y tiene que pagar, o a veces recuperar, por la utilidad fiscal del periodo que está corriendo. Se calcula siguiendo, pues, estrictamente la ley fiscal vigente para ese año. El ejemplo clásico es el ISR anual del régimen general artículo 9. Entendido. Es la obligación fiscal del momento, el ahora. Generalmente un pasivo a corto plazo, ¿cierto? Correcto. Es la foto fiscal inmediata. Perfecto. Entonces, ahora sí, entremos al meollo. El impuesto diferido. ¿Qué es y por qué lo necesitamos si ya calculamos el causado? Aquí es donde se pone interesante. Justo. El diferido es ese impuesto, que puede ser a pagar o a recuperar, que también se relaciona con la utilidad contable de hoy, pero que se va a concretar, fiscalmente hablando, en años futuros. Nace principalmente de algo llamado diferencias temporales, pero ojo, también de pérdidas fiscales que aún no amortizas y de créditos fiscales que no has usado. Diferencias temporales. Suena técnico. ¿Qué son exactamente? Son la clave de todo esto, fíjate. Es simplemente la diferencia que existe entre cuánto vale un activo o un pasivo, según las reglas contables, las NIF, Ujú, y cuánto vale ese mismo activo o pasivo para el fisco, según las ujú. leyes de impuestos. La parte importante es que son temporales, o sea, se van a revertir en el futuro. Revertir. ¿Cómo? Sí, que con el tiempo esa diferencia desaparece y, al hacerlo, afecta la base sobre la que calcularás impuestos en ese futuro. Y hay de dos tipos, básicamente. Las acumulables, que van a hacer que pagues más impuestos en el futuro, estas generan un pasivo por impuesto diferido. Ok, un impuesto futuro por pagar. Exacto. Y luego están las deducibles, que harán que pagues menos impuestos después o que recuperes. Generan un activo por impuesto diferido. Diferencias en el día a día de una empresa. Claro. Un ejemplo muy común son los inventarios. Imagina que para tu contabilidad usas el método PEPS, ¿no? Primeras entradas, primeras salidas. Pero fiscalmente, chance te obligan a usar costo promedio. Bueno, pues el valor del inventario que te queda al final del año y tu costo de ventas van a ser distintos. Ahí tienes una diferencia temporal. Ya veo. Contable versus fiscal. Otro ejemplo clásico, los activos fijos. La depreciación que registras contablemente puede ir a un ritmo, y la deducción fiscal que te permite la ley cada año a otro ritmo. Esa diferencia en la velocidad con que reconoces el gasto del activo crea un efecto fiscal diferido. Entendido. Diferentes reglas, diferentes tiempos generan efectos fiscales futuros. Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Cómo le ponemos número a ese impuesto diferido? Bueno, se usa el método de activos y pasivos, que suena complicado, pero la idea es, al cierre del año, comparas el valor contable de prácticamente todos tus activos y pasivos con su respectivo valor fiscal. Identificas todas esas diferencias temporales, las sumas y restas acumulables, menos deducibles, o al revés, para sacar una diferencia neta. Y esa diferencia neta la multiplicas por la tasa de impuesto que esperas que esté vigente cuando esas diferencias se vayan a revertir en el futuro. Ojo, no la tasa actual necesariamente, sino la futura esperada. Exacto, la que se espera aplique cuando el efecto fiscal ocurra. El resultado de esa multiplicación es el saldo del activo o pasivo por impuesto diferido, que debe quedar en tu balance general. Fíjate que no es un cálculo sobre la utilidad del año, sino sobre las diferencias acumuladas en el balance. Mencionaste antes también las pérdidas fiscales. ¿Cómo entran aquí? Suena raro que una pérdida genere algo en el balance, ¿no? Es un buen punto. Si una empresa tiene pérdidas fiscales de años anteriores que todavía puede usar para reducir impuestos futuros,
eso representa un beneficio fiscal potencial, un escudo, digamos. Entonces, calculas un activo por impuesto diferido multiplicando esas pérdidas por la tasa de impuesto diferido. Ah, ok, es el valor de ese beneficio futuro. Sí, pero cuidado, solo puedes reconocer ese activo si es probable que la empresa vaya a tener suficientes ganancias fiscales en el futuro como para poder usar esas pérdidas. Si no hay una expectativa razonable de generar utilidades fiscales, pues ese activo se tiene que limitar o de plano no se reconoce. Hay que ser realistas. Entiendo. Probabilidad de uso. ¿Y los créditos fiscales? Similar, supongo. Muy similar. Créditos por inversiones, estímulos fiscales. Si no los has aplicado pero tienes derecho a usarlos después, son otro beneficio fiscal futuro potencial. Y también pueden generar un activo por impuesto diferido, sujeto a la misma prueba de probabilidad de aprovechamiento. Bien, entonces ya tenemos el causado, el de hoy, y el diferido, el efecto futuro que nace hoy. ¿Cómo se ve todo esto junto en los estados financieros para que tenga sentido? Ok, mira. En el balance general, normalmente presentas el neto entre todos tus activos y pasivos por impuesto diferido. Generalmente va en el largo plazo, en la sección no circulante. Neto, o sea, activo menos pasivo o viceversa. Si se compensan. Y muestras una sola cifra neta, ya sea activo o pasivo. Y en el estado de resultado integral, ahí es donde juntas las dos piezas. El gasto o ingreso, si es a favor, por impuesto diferido del periodo, que básicamente es cuánto cambió el saldo del balance de un año a otro, se suma al impuesto causado de ese mismo periodo. Y esa suma es el renglón total de impuestos a la utilidad. Así das la visión completa del impacto fiscal, tanto el actual como el diferido, relacionado con las operaciones del año. Perfecto. Entonces, resumiendo un poco, la NIF D4 nos pide ver más allá del pago inmediato de impuestos. Nos obliga a reconocer hoy las consecuencias fiscales que tendrán en el futuro nuestras operaciones actuales, ya sea por estas diferencias temporales, por pérdidas que arrastramos o por créditos fiscales. Exactamente. El método de activos y pasivos es la herramienta para cuantificar ese impacto futuro esperado. Y todo esto nos da una imagen más fiel de la situación fiscal completa de la empresa. Así es. Y como reflexión final, fíjate qué interesante. Cualquier cambio que se anuncie hoy en las leyes fiscales futuras, por ejemplo, si el gobierno dice la tasa de ISR va a cambiar en 2 años, o incluso si cambian las propias expectativas de la empresa sobre si va a ganar dinero o no en el futuro, eso puede obligarte a ajustar hoy mismo los saldos de impuestos diferidos que tienes registrados, ¡Wow! O sea que la contabilidad de hoy no solo refleja el pasado y presente. sino que también incorpora de alguna manera una visión o expectativa sobre el futuro fiscal. ¿Hasta qué punto la foto financiera actual es también un espejo de lo que esperamos que pase mañana con los impuestos? Es algo para pensar.